Me veo rojo, rojo, rojo. Hola, ¿cómo estás? Pues estoy grabando desde mi auto porque por distintas razones no encontré espacio en mi casa, tu casa, para hacer el video del día de hoy. Y pues justo un poco la comunicación no violenta de lo que trata es de, una vez que identificas cuál es tu necesidad, una vez que identificas de manera clara cuál es la situación, una vez que identificas cuáles son tus emociones al respecto, puedas ampliar la perspectiva, tomar un espacio para pensar de manera un poco más ecuánime, más centrada en reconocer todo esto que hay en ti, pero sin que te arrebate la emoción al respecto. Y entonces poder escoger distintas estrategias. Mi necesidad, entre muchas de las cosas, que es la de contribuir al bienestar, una de las estrategias es a partir de estos videos, otra de las estrategias es por terapia. Tengo distintas estrategias para contribuir al bienestar de otras personas, para desarrollarme académica, profesionalmente, para tener estas posibles formas de expansión de mis potencialidades, de curiosidad, de aprendizaje, de expresión, de conexión, etc. Y pues resulta que en este momento, como también tenía como ciertas necesidades de espacio, sonido, para poder grabar este video, no se pudieron presentar en la casa por distintas razones. Entonces, después de hacer una pausa de empatía hacia mí mismo, vi que otra estrategia podría haber tenido. Una de las estrategias que pude haber utilizado fue la de enojarme y decir, ay, quiero un espacio porque no todos se van, y a lo mejor hacer como un pequeño berrinche, decir cosas. Sin embargo, afortunadamente por distintas razones, tengo la posibilidad de escoger estas otras estrategias, porque también tengo algunos otros recursos, y si no tuve los recursos emocionales para negociar, si no tuve los recursos cognitivos para identificar mis necesidades, tuve estos otros recursos materiales. Pero fíjate que aquí es donde viene entonces la paradoja bien interesante, porque resulta que de pronto las personas le tenemos tanto miedo al conflicto, le tenemos tanto miedo a la petición, a veces nos da tanto miedo el no, que entonces en lugar de buscar formas de negociación con la otra persona, en lugar de tratar de transitar por este momento de empatía con la otra persona y de necesidades con la otra persona, simple y sencillamente preferimos cortar relación y entonces decir, bueno, tú a tu mecate y yo al mío, y ya, sin broncas. Y eso realmente no transforma el conflicto, ¿sabes? Lo que hace es posponerlo en el tiempo, tal vez incluso desplazarlo a otra persona, porque llegará el momento en el que de todos modos tengamos que transformar esa situación y a lo mejor ya no sea ni siquiera con una persona a la que yo quería y con la cual me expresaba de manera amorosa y la cual tenía lazos afectivos, sino con cualquier otra persona y, como dirían en mi rancho, ¡pum!, me explota la olla de frijoles en la cara por haber pospuesto esto que no arreglé. Por eso es tan importante la comunicación empática, para poder identificar en los momentos indicados qué es lo que está sucediendo, cuáles son las necesidades, cuáles son las emociones que están en juego y cuáles son las estrategias con las que podemos negociar. Y como lo he venido diciendo en otros videos, se necesita hacer una pausa de compasión con uno mismo, con una misma. Si tú no sabes cómo es esto de la pausa de compasión, si no has visto alguno de los videos de 30 días de resiliencia o alguna de las páginas de Psicólogo en Playa del Carmen donde hago la explicación de la pausa de compasión, mándame un mensajito y dime, oye, me interesa, me lo podrías mandar y con mucho gusto lo hago. Pero la parte importante, bueno, no sé si es la importante, pero una de las cosas muy importantes es que una vez que hiciste esta pausa de compasión contigo mismo, contigo misma, entonces va a ser mucho más fácil que tengas el espacio emocional para hacer pausa de compasión con la otra persona. ¿Y a qué me refiero con un espacio emocional? Me refiero a que, por ejemplo, ¿no? Imagínate que mi pecho es así como si fuera una alberca de emociones, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues el enojo, la tristeza es del tamaño de una moneda, ¿no? Y entonces la pongo por acá. Pero a lo mejor el odio es del tamaño de una computadora, ¿no? Y entonces queda bien poquito espacio para poner otra emoción. Y si yo tratara de buscar otra emoción, a lo mejor no me cabría y se me caería y no habría como espacio
para la alegría o para la curiosidad o para la tranquilidad, porque entonces esto está ocupando todo el espacio. Así pasa a veces con las emociones, cuando son demasiado intensas, ocupan demasiado espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro tiempo, y entonces desde ese lugar difícilmente podemos dar espacio y atención a otras emociones que nos permitan a lo mejor un poco más de movilidad. Si yo ya me di empatía a mí mismo, si yo ya me di empatía a mí misma, es como si hubiera hecho un espacio para decir, bueno, aquí está mi enojo, lo guardo aquí y ocupa este espacio, pero ya no ocupa todo este espacio. Y entonces en el espacio restante puedo voltear a ver a la otra persona y decir, ok, ¿qué está pasando con él? ¿Qué está pasando con ella? ¿Qué está tratando de decirme desde estas palabras, desde estas formas, desde este volumen de voz, desde esta forma en la que me está comunicando cosas? ¿Qué es lo que realmente le está pasando? Y entonces, cuando empiezo yo a hacer eso, tengo la opción entonces de dejar de resolver. Y ya no hago mansplaining, dicen por ahí en los feminismos, cuando entonces le estoy explicando a la otra persona lo que pasa, o el mundo, o las cosas por hacer. Y más bien hago solo este parafraseo empático. Veo que estás enojado porque te hubiera gustado que las cosas sucedieran en estos tiempos y no se cumplió tu expectativa, ¿es así? Tal vez es porque crees que no está siendo valorado tu esfuerzo. ¿Será que lo que esperas es un mayor reconocimiento o validación de las propuestas que tú haces? Y entonces, al yo reflejar las necesidades de la otra persona puede decir sí, sí es eso, o no, no es eso, pero ya le vamos allanando un poco el camino para que identifique qué es lo que está de fondo. No se trata de que andes CNVando, que les andes haciendo la CNV a todas las personas, o a lo mejor sí, si crees que eso es lo que te puede ayudar. Lo más importante es que puedas hacer la pausa para reconocer que la persona que tienes enfrente tiene necesidades, y a partir de esas necesidades tiene emociones. Decimos mucho, dice Marshall Rosenberg, decimos mucho cuando escuchamos los sentimientos y las necesidades del otro. Y entonces a veces llega alguien y nos comparte algo de una manera totalmente desorganizada y nos comparte a lo mejor por quinta vez la misma historia de la vez que su pareja en 1975 la dejó plantada en el baile del Gran Salón México. No sé, obviamente estoy inventando. Y entonces a lo mejor tú ya te hartaste de escuchar esa conversación porque es la misma conversación de siempre en la cena familiar de diciembre. Desde la comunicación no violenta, una de las cosas que nos propone Marshall Rosenberg, por ejemplo, es que podamos, en vez de decir, ya tía, ya contaste esa historia como 25 veces, que podamos identificar cuáles son las necesidades o las emociones que están ahí. Porque a lo mejor como todavía no han sido validadas, como todavía no han sido reconocidas, por eso siguen saliendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, esperando que alguien encuentre ese punto para validar. Y tal vez pueda decirle, ay tía, me imagino que te dolió mucho porque realmente esperabas conectar ese día, porque querías compartir una celebración en grande y no pudiste satisfacer esa necesidad tuya. O es que acaso pues lo pensaste como un momento para compartir y para construir intimidad, que no fue así. Y entonces a lo mejor con una pregunta desde este lugar, la tía cambia algo en la historia. Pero no solamente en la historia que te cuenta, ¿sabes? Sino en la historia que se cuenta, porque entonces tal vez se da cuenta de qué es eso que no marchaba, que no andaba bien. Y probablemente nunca te lo diga, pero tal vez ese sea el momento en el que le ayudes a reorganizar su historia de vida, o por lo menos de esa vida que narraba en ese momento. Otra de las formas que Marshall Rosenberg menciona en otras ocasiones como importante para usar la empatía hacia las otras personas es para neutralizar el peligro. Te voy a leer literalmente el ejemplo que nos pone porque se me hace bien bonito y bien interesante. Yo tengo algunos pero no tan impactantes. Entonces que yo considero impactante te lo quiero compartir. Una maestra de una escuela de la zona céntrica más empobrecida de San Luis relató una experiencia personal. Una vez se quedó en el aula, después de clases, para ayudar a un alumno en sus tareas, a pesar de que le habían advertido de que
por su propia seguridad, se fuera de la escuela apenas terminara las clases. Un joven, a quien no conocía, entró en el aula y entre él y la maestra se produjo el siguiente diálogo. El joven: quítate la ropa. Obviamente voy a fingir las voces, no sé si haya sido en este tono, pero yo lo voy a teatralizar así. Quítate la ropa. La maestra, observando que el muchacho estaba temblando, le dijo: veo que tienes mucho miedo. Me imagino que ella también debería haber tenido miedo, pero así es como lo narra Rosenberg. El joven: ¿no me oíste? Vamos, quítate la ropa de una vez. La maestra le dijo: me parece que estás muy enojado y por eso quieres que haga lo que me dices. Ni más ni menos, o sea que obedece o lo pasarás mal. Ok. Dime si hay otra manera de satisfacer tus necesidades sin que me lastimes. Te digo que te desnudes. Puedo oír cuánto lo deseas y quiero que sepas lo asustada que me siento. No sabes cómo te agradecería que no me hicieras daño. Dame la billetera. La maestra, aliviada, al ver que el chico no iba a violarla, le entregó la billetera. Al describir el incidente más tarde, la maestra manifestó que cada vez que con sus palabras había mostrado su empatía al muchacho, había podido comprobar que su intención de violarla se iba debilitando. Un oficial de policía... bueno, ya, esta es otra historia. Porque si no nos alargamos, mejor te paso el libro ya que terminamos las 10 sesiones. ¿Te gustaría? Ponme aquí abajo si te gustaría que te pase el libro. Pues, ¿te imaginas? A mí me ha pasado. En otras ocasiones, cuando han estado a punto de asaltarme, yo he utilizado la comunicación no violenta y sobre todo, más que para reflejar la empatía de la otra, más que reflejar empáticamente lo que la otra persona está sintiendo o esperando, lo hago comunicando aquello que yo quiero o que yo necesito. Y en algunos momentos incluso hago uso de esta negociación mía, que es desde el lugar comprometedor, donde he podido decir: ok, creo que tu necesidad es la del dinero, no la de la cartera toda. Déjame darte el dinero, por favor, y permíteme quedarme con mis tarjetas. Es una friega, es horrible después de estar pasando por todos los trámites de las tarjetas. ¿Me permites darte todo el dinero y quedarme con la cartera? Y con este tipo de estrategias he logrado que las personas, además de que no me dañen, puedan satisfacer su necesidad de muchas cosas a través del dinero, pero sobre todo mi necesidad de seguridad. Y hay personas que pueden hacerlo en distintos momentos y hay otras personas que no. Incluso a veces yo no he podido hacerlo porque tiene que ver sobre todo con qué tanto espacio tengo para poder dar espacio a las emociones de la otra persona. También Marshall Rosenberg nos dice que podemos utilizar la empatía y la comunicación empática para recibir el no de las otras personas. Porque en muchas ocasiones, pues resulta que cuando alguien nos dice no, lo tomamos como algo personal, como si fuera un rechazo, como si fuera un abandono, como si fuera una humillación, como si fuera una traición, como si fuera una deslealtad o distintas cosas, como si fuera falta de amor, porque a veces nos van educando desde ese lugar. Lo que necesitamos hacer, o más bien, lo que Marshall Rosenberg recomienda, porque no es un deber, no es como una necesidad como tal, lo que Marshall Rosenberg recomienda y que además entra con muchísima sabiduría que hemos tenido desde otros lugares, incluyendo los 4 acuerdos y un largo etcétera, es entender que cuando la persona nos dice no a lo que sea, es porque aquello que le estamos ofreciendo o pidiendo no satisface sus necesidades y que tal vez podríamos sondear si hay alguna de las necesidades que puedan estar en juego con las cuales podamos negociar, o simple y sencillamente respetar el no. Acá entre nos te voy a dar un pequeño tip, sobre todo que me doy cuenta que pasa mucho entre la familia, las amistades, las parejas, es decir, las relaciones cercanas. De repente, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo muy absurdo, ¿no? Estoy en el carro y volteo con mi pareja y le digo: ¿quieres nieve? Porque yo traigo una nieve en la mano, ¿no? Y me dice: no, gracias. Y yo sigo: bueno. Y entonces solamente escuché su no seguí insistiendo. Según yo, estoy respetando su no, pero lo que no estoy haciendo es interesarme por las necesidades detrás de ese no. Tampoco se trata de que empezamos a perseguir y ¿por qué no? Ándale, porque entonces tampoco vamos a ver sus necesidades. Lo que necesitamos hacer a lo mejor es, dependiendo del contexto, identificar cuáles son las necesidades que no están satisfechas y tratar de parafrasearlas. Marshall Rosenberg nos pone también este ejemplo. Dice: en el receso de un taller le pregunté a una de las participantes si quería venir con el grupo a tomar un helado. No,
fue su brusca respuesta. Por su tono de voz, interpreté su contestación como un rechazo. Hasta me recordé a mí mismo la intención de sintonizar con los sentimientos y necesidades que ella estaría expresando a través de aquel no. Percibo que estás enojada. ¿Es así?, le pregunté. Y ella me respondió, no, lo que pasa es que no quiero que me corrijan cada vez que abro la boca. Esta me la pudieron aplicar a mí, de hecho en algunos momentos me la han dicho. Y por eso preferí leerlo, para no mezclar demasiado el choro de lo que yo siento. Si de por sí ya lo hago, ya sabes cómo soy. Entonces, en aquel momento me di cuenta que, más que estar enojada, lo que le pasaba a aquella mujer era que tenía miedo. Pude comprobarlo preguntándole, ¿así que tienes miedo y quieres evitar una situación en la que te critiquen por tu manera de comunicarte? Sí, me imagino en la heladería mientras tú me observas y te fijas en todo lo que digo. Comprendí entonces que la forma en la que yo había estado haciendo comentarios a los participantes del taller sobre sus modos de comunicarse le había resultado atemorizante. Al recibir su mensaje con empatía, logré sacar el aguijón de su no y saber qué significaba para mí, y oír su deseo de evitar que le hiciera comentarios similares en público. Le aseguré que no evaluaría su estilo de comunicación en público, y luego hablé con ella para entender de qué modo se sentiría segura. Y sí, se sumó al grupo y fuimos juntos a tomar un helado. ¿Te fijas? No solamente hizo la conjetura empática, no solamente, sino que además fue capaz de negociar y decir, ok, no te voy a corregir en público. No como una forma de evitar el problema, porque también dice, y sondé de qué otra manera se sentiría segura. Es decir, dijo, ok, no voy a corregirte en público, pero ¿de qué manera podría corregirte? Porque a final de cuentas estamos en un taller de comunicación no violenta y parte del trabajo que a mí me gusta hacer y que yo quiero hacer es brindarte estas herramientas y que las conozcas a ciencia cierta. ¿Te acuerdas que en algunas ocasiones en el grupo de WhatsApp más o menos nos ha pasado así? Que algunas de las personas de pronto interpretan las correcciones como una forma de persecución y sienten enojo, rabia, vergüenza, timidez. Y a veces es difícil porque como estamos intercambiando por WhatsApp, no puedo ver los rostros, no puedo identificar de manera inmediata hasta que escriben algo, ya sea en privado o en público, y entonces empiezo a poder comunicarme de manera distinta para empatizar. Siempre comunica, todo comunica. El silencio también comunica. El problema es tratar de averiguar o sobre todo tratar de adivinar qué es lo que está comunicando el silencio. Y la empatía con el silencio. Justamente habla de la empatía con el silencio. Cuando hacemos silencio puede haber una tensión, porque las personas podemos imaginar que esto está aburrido, que dijimos algo malo, que le toca a la otra persona, a lo mejor incluso esforzarnos demasiado en pensar en un tema interesantísimo para que la otra persona se divierta, y a veces lo único que hace falta es hacer una pausa y decir, ¿cómo me siento con el silencio? Y si me siento a gusto con el silencio, puedo decir, gracias por permitirme estar en silencio. Valoro mucho este momento de pausa. Gracias. ¿Hay algo más que quisieras decirme? Y entonces abres también las posibilidades de que además de tu necesidad se satisfaga la de la otra persona. O también puede ser que puedas decir, uy, me imagino que este silencio lo estás haciendo porque estás pensando muy seriamente en qué contestar. No sé, me imagino que puedes estar enojado por lo que estábamos hablando y que estás buscando las palabras correctas para decirme qué es lo que no te satisface. Y tal vez pueda hacer que la otra persona responda, no, no es eso, más bien al contrario, estoy pensando en lo bien que entendiste lo que quería decir y agradecértelo. ¡Wow! Está bien interesante. Me decía una persona recientemente, paciente, es que yo no tengo toda la instrucción que tú tienes y a veces se me dificulta comunicarme. Y me he quedado pensando desde ese momento en el que me lo dijo, porque creo que justamente la comunicación no violenta no se trata de toda una instrucción para que hablemos todas las personas igual. Está muy bien que podamos tener un lenguaje de emociones en común, para que entonces no convirtamos a lo mejor pensamientos en emociones. Eso está bien. Está bien que tengamos un lenguaje de necesidades en común, porque también entonces nos permite identificar de manera más clara qué es lo que está sucediendo en el mundo o en el otro.
Pero más que tener estas palabras, estos lenguajes, estas listas, lo que más nos sirve es recordar en todo momento que las personas tenemos necesidades, que nos sentimos muy vulnerables cuando no están satisfechas y que esa vulnerabilidad la expresamos a partir de conductas que son más o menos agradables dependiendo de la emoción que esté despertando esa conducta. Si entendemos esto, aunque no utilizamos las palabras exactas de emociones, aunque no utilizamos las palabras exactas de necesidades, aunque a veces nos confundamos y podamos cometer ciertos errores, si tú eres capaz de identificar que la persona que está frente a ti es un ser humano vulnerable, con necesidades, con emociones a partir de esas necesidades, que son emociones placenteras cuando están satisfechas, que son emociones no placenteras cuando no están satisfechas, y que además de manera genuina tratas de conectar con la otra persona y en lugar de leerle la mente, en lugar de ponerle adjetivos, en lugar de solucionarle el mundo, tratas de empatizar con lo que está viviendo, entonces estás haciendo comunicación empática. No importa si has leído o no a Marshall Rosenberg, o Los Cuatro Acuerdos, o a Mickey Kashtan, o a Galtung, o a cualquier educador, Chicoche, Tintán, o sea, realmente no importa quién has leído, cantado o bailado. Lo que importa es que estás viendo a la persona que tienes enfrente, que la estás observando y que estás haciendo todo lo posible por estar presente, por no tratar de arreglarla, sino simple y sencillamente de conectar. Haciendo una pausa para pensar qué es lo que en este momento mejor le vendría a esta persona, más allá de recetas y lecciones. Y qué es lo que mejor me vendría a mí, más allá del deber ser, de la obligación o del tendría. Para conectar desde la autenticidad, desde el corazón. Estamos a una sesión de acabar. Me encantaría que el día de hoy, mañana, pudieras comentar en el WhatsApp, pudieras estar en el grupo de Zoom, para entonces tener yo un poco más de claridad de cómo cerrar con el último video. Y sobre todo, y esto es bien importante para mí, ¿qué más vamos a aprender en otro taller? ¿Qué otros talleres te gustaría que hubiera? Y si te gustaría que hubiera, porque a lo mejor dices, no, Fer, ya, gracias, ya me mareé, siempre es lo mismo contigo, mis intereses ahorita son otros, no sé, lo que tú quieras. A final de cuentas, tenemos toda la claridad de que brindamos con la mejor de las intenciones y a veces no satisface las necesidades de todas las personas. De hecho, nunca satisface la necesidad de todas las personas. Pero para las personas que sí satisface sus necesidades, nos hace sentir que contribuimos un poquito más. Entonces, escríbenos, mándanos videito, coméntanos. Vamos pensando cómo cerramos y sobre todo, qué sigue después de aquí. Mi propuesta, te la platico en Zoom.